Bien, muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en esta nueva jornada de trabajo, esperando que nos vaya bien, que podamos cumplir con todos los objetivos de la clase y que definitivamente pues nos vaya bien también en las actividades académicas que tenemos planificadas, ¿no? Para mí siempre es un gran gusto, un gran privilegio trabajar con ustedes para poder aportar a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal de ustedes como personas, como seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, una excelente persona, una extraordinaria persona puede ser un gran profesional. Y a veces no siempre al contrario, ¿no? Así que realmente vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas. Voy a empezar entonces registrando lista, para lo cual, de acuerdo a lo que hemos establecido en el encuadre, cuando los vaya nombrando, me hacen el favor de prenderme la camarita, ¿no? Señoritas y señores, Acaro Mayra. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenida, buenos días. Angamarca Eric. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Aponte Lady. Aponte Lady. Hola Lady, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida, ya la vi por ahí. Buenos días, Inge. ¿Cómo está Lady? Buenos días, bienvenida. Benalcázar Denis. Hola Presente, Denis. ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Carlosama Paula. Carlosama Paula. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenida. Cartuche Keila. Cartuche Presente, Inge, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está, Inge? Chukirima Banner. Chukirima Banner. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Banner, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Contento Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. Cristian, buenos días, bienvenido. Buenos días. Correa Margarita. Correa Margarita. Correa Margarita. No está en clase Correa Margarita. Bueno. Cuenca José. Cuenca José. Presente, ingeniero, buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Díaz Mayra. Díaz Mayra. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Mayrita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Huachizaca José. Presente, ingeniero, Hola buenos José, días. ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Guayas Eric. Guayas Eric. Presente, ingeniero, buenos Hola días. Eric, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Jumbo Marco. Presente, ingeniero. ¿Cómo está Marco? Buenos días, bienvenido. Jumbo Wilmer. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Wilmer? Buenos días, bienvenido. Lanche Carla. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo está Carlita? Buenos días, bienvenido. Luzón Daniel. Buenos días, Inge, presente. Hola Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Luzuriaga Loida. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está Loida? Buenos días, bienvenida. Maca Juliana. Presente, Inge. Hola Buenos Juliana, días. ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Martínez Julio. Buenos días, presente. Hola Julio, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Montaño Yesenia. Presente, ingeniero, buenos Hola días. Yesenia, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Oña Evelyn. Buenos días, Inge, presente. Evelyn, buenos días, bienvenida. Peralta Yadira. Peralta Presente, Yadira. ingeniero, buenos días. ¿Cómo está Yadira? Buenos días, bienvenido. Retete Cristian. Él me pidió permiso. Rosillo Edith. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Edith, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Tarango Guido. Tarango Guido. Presente, ingeniero. Hola Guido, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Torres Richard. Torres Richard. Presente, ingeniero. Hola Richard, ¿cómo le va? Bienvenido. Presente, ingeniero. Troya Byron. Troya Byron. Buenos días, presente. Hola Byron, buenos días. Muchas gracias, felicitaciones. Llegó primerito al aula, felicitaciones. Y Vire Valeria. Vire Presente, Valeria. ingeniero, buenos días. Muy bien Valeria. Buenos días, bienvenido. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas. Primero vamos a revisar un poquito la planificación académica que está prevista para la asignatura. El día de hoy entonces vamos a realizar la exposición de la práctica número 2, que estuvo relacionada con la entrevista a un líder de carácter comunitario que tenga alguna experiencia, alguna vivencia en los conflictos socioambientales, con la finalidad de ir preparando ya lo que va a constituir la dramatización del panel foro. Entonces, para ello necesitamos realmente de que nos vayamos preparando, vayamos teniendo primero los insumos para poder preparar la ponencia y para poder ir estructurando lo que va a constituir
el trabajo de la dramatización del panel foro, ¿no? No se olviden siempre, por favor, de estar revisando la plataforma. En la plataforma siempre estoy subiendo yo las tareas de la asignatura para que de esa manera, pues entonces puedan cumplirlas de acuerdo a los tiempos establecidos. Ustedes conocen que es un sistema informático, pues, y lamentablemente, pues, como es una cuestión mecánica, a veces cierra automáticamente. Por ejemplo, desde el día de ayer en la noche no hubo sistema, avisaron por cuánto estaban en mantenimiento, es la razón por la cual algunos estudiantes, pues, no pudieron presentar a tiempo el panel, el foro como estaba previsto. Sin embargo, pues yo les reaperturé para que puedan hacerlo, de tal manera que nadie se sienta perjudicado en su calificación, ¿no? Bien, vamos entonces, por hoy quisiera que abran el documento guía en el tema 3 y 4. Nos toca analizar este tema y lo vamos a presentar para el día jueves 9 de julio. Es decir, va a haber un compás de espera, un tiempo prudencial para poder trabajar. Y entonces al tema número 3 lo vamos a dividir en 3 subtemas. Lo vamos a dividir entonces en 3 subtemas. Y al tema número 4 lo vamos a dividir en 2 subtemas con la finalidad de que no se les haga muy pesado para que puedan analizar. Entonces todos los grupos van a hacer un resumen en 2 hojitas tipo ensayo, es decir, tratando de colocar 2 párrafos en cada una de las hojas sin incluir títulos y subtítulos que ustedes ya conocen. Un poquito mi intención es de que ustedes se vayan preparando ya para lo que va a constituir escribir su trabajo ya final de la investigación de la tesis. Entonces vayan ejercitándose para que vayan teniendo mayor experticia. De tal manera cuando nos toque ya en su momento presentar todo el proyecto con el que lo están trabajando, pues se les facilite bastante, ¿no? Y luego entonces todos los grupos hacen una exposición magistral en PowerPoint de acuerdo a lo que habíamos acordado, digamos, a las reglas en clase. Entonces, el grupo número 1 va a trabajar el subtema 1 que dice características de la conflictividad socioambiental. El subtema 1, entonces, se va a ir hasta la página 22. Luego dice el subtema 2, dice 6 pasos para el análisis de un conflicto socioambiental. Entonces ese va a ser el subtema 2. Subtema 2, entonces vamos a analizar todos los 6 pasos. Y luego viene el subtema 3. Dentro del tema 3, que es en la página 30, dice metodología para el manejo de conflictos ambientales. Y eso va hasta el final del documento. Entonces hasta ahí los subtemas para el grupo 1, para el grupo 2 y para el grupo 3. El grupo número 4, en cambio, el tema 4 lo vamos a dividir en 2 subtemas. El primer subtema es perspectivas para el análisis y solución de conflictos socioambientales. Ese análisis se va hasta la página 44. Y luego el grupo número 5, el subtema 2, que dice dinámica del conflicto ambiental. Y ese se va hasta el final del documento. Entonces, eso vamos a preparar entonces el resumen como la exposición magistral en PowerPoint y vamos entonces a subir los dos archivitos, tanto de Word y PowerPoint, poniendo el número de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, tanto en Word como PowerPoint. Y entonces vamos a hacer una presentación para el día jueves 9 de julio del 2020, si Diosito así lo permite, ¿no? Bien, ¿quedó claro la distribución de los grupos? ¿Está claro? ¿Sí está claro, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Sí, ingeniero. Entonces vamos a continuar entonces con la planificación que tenemos prevista para el día de hoy, para lo cual entonces voy a compartirles la opción de pantalla para que ustedes puedan hacer la presentación de sus prácticas que han realizado. Entonces, vamos a empezar con el grupo número 1 y así sucesivamente. Les ruego por favor que todos los grupos, mientras están exponiendo los grupos, atendamos. Yo siempre digo que la mejor manera de poder respetar a mi compañero, mi compañera, es poniéndole atención. Yo creo que esa es la mejor forma de testimoniar el respeto, el cariño, la confianza que nos tenemos en el aula, ¿no? Porque estemos trabajando de manera virtual, quiere decir que ese tipo de valores que son consustanciales al ser humano se vayan a perder, ¿no? Antes, por el contrario, tenemos más responsabilidad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, porque recuerden esa frase de Ford que dice, calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Lamentablemente, pues yo no puedo estarlos viendo a cada uno de ustedes, pero conozco de la madurez y conozco de la responsabilidad personal y académica de ustedes
así que vamos a poner el mayor de las atenciones, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí la presentación del grupo número 1, y entonces vamos a proceder en forma descendente. Vamos a empezar entonces con Mayrita y terminamos con Keila en ese orden. Paula controla el tiempo, ¿no? Ok, perdón, Denis controla el tiempo, ¿no? Ahorita controla Byron controla Byron, ya. Entonces Byron controla el tiempo. Por favor, disponen de un tiempo de 15 minutos. Cuando llegue entonces a los 12 minutos, Byron les avisa, por favor, para que puedan hacer la presentación. Por favor, tratemos de hacer la presentación usando las láminas para ejercitarnos un poquito para lo que va a ser ya la presentación del proyecto de investigación de tesis. Es decir, tratemos de dar la menor cantidad de lectura para usar de manera referencial entonces nuestra exposición. Entonces, vamos a escuchar a las compañeras y compañeros del grupo número 1 en el orden establecido. Corre tiempo, Byron. Tenga la bondad, por favor. ¿Quién está manejando la presentación? Yo, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces vamos entonces a empezar con el grupo número 1. Tenga la bondad, por favor. Inge, la compañera Mayra tiene problemas de conexión. Ya, entonces continuamos con Eric. Eric, por favor. Eric. Ya, listo. Entonces empecemos. Ya, bueno, nuestro grupo les va a hablar de la entrevista que realizamos a un líder campesino con experiencia en un conflicto socioambiental en la comunidad de Numbala. Siguiente, por favor. Ya, como una frase introductoria tenemos: no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Perfecto, muy bien. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que constituye la introducción de nuestra práctica, nosotros investigamos que, como todos ya sabemos, los conflictos socioambientales son situaciones de confrontación, de lucha, en donde los actores persiguen diferentes objetivos. Ya dentro de este contexto, en Ecuador, uno de los factores más importantes que influyen dentro de lo que son los conflictos socioambientales es la extracción de recursos de la naturaleza, que esto, como les digo, ya viene generando controversias entre el hombre, naturaleza y con la misma sociedad. Ya, en el caso del conflicto de Numbala, inicia a partir de 1998. Con la invasión de las áreas adyacentes al Parque Nacional Podocarpus, bueno, que bueno, tiempo después se constituyó como tal en un área, bueno, ese tiempo ya se constituyó como un área protegida. Ya, las personas que llegaron a esta zona son personas provenientes de diferentes cantones de la provincia de Loja. Siguiente, por favor. Ya, nosotros nos planteamos tres objetivos dentro de esta práctica, que es determinar las diferencias entre un conflicto ambiental y socioambiental. El segundo, identificar los elementos negativos y positivos del conflicto socioambiental suscitado en el sector de Numbala. Determinar los aspectos más relevantes en torno al conflicto mediante una entrevista a un líder o campesino de la comunidad. Siguiente, por favor. Ya, la metodología aplicada, tenemos, dentro de ella, le incluimos lo que es el área de estudio. Bueno, el sector de Numbala se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, dentro del cantón Palanda. Ya, este sector se encuentra a una altitud de 1.800 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esta área constituye más o menos alrededor de 6.387 hectáreas. Su temperatura promedio es de 14 grados centígrados, presenta una humedad de 92 a 98%. La precipitación anual va de 2.000 a 4.000 milímetros. Estas condiciones hacen que esta zona sea bastante sea idónea para la producción agrícola, y en cuanto a recursos madereros, se encuentran una gran diversidad de especies que pueden ser aprovechadas. Siguiente, por favor.
Ya dentro de lo que es la metodología para cada uno de los objetivos que nos hemos planteado, para la primera, lo realizamos a través de una matriz, recopilando información secundaria, de fuentes bibliográficas, eh, externas, así como también del texto guía. Para el segundo objetivo, que son los elementos positivos y negativos del conflicto en el sector Numbala, lo realizamos a través de información secundaria y a través de información extraída de la entrevista que realizamos al campesino de esta localidad. Y para el tercer objetivo, sí lo sacamos los aspectos más relevantes que nos parecieron de lo que constituyó la entrevista a este habitante del sector. Gracias. Muy bien, el siguiente. A continuación, vamos a ver los resultados obtenidos en cuanto a las diferencias entre un conflicto ambiental y socioambiental. En base a la revisión bibliográfica, determinamos que un conflicto ambiental, como ya lo hemos mencionado, implica lo que es daño o deterioro de los recursos, ya sea, puede ser la contaminación de un río, la deforestación. En cambio, en este mismo aspecto, un conflicto socioambiental implica otros factores que son exógenos, por ejemplo, implica la sociedad y las comunidades que se afectan de lo que son los proyectos y que en sí afectan su entorno y sus recursos. Otra diferencia es que los conflictos ambientales se dan por agentes externos derivado al uso que se le da al suelo para las diversas actividades. En cambio, en un conflicto socioambiental, este es causado por los desacuerdos que existen en cuanto al acceso y control de los recursos. Otra diferencia también es que el ambiente en un conflicto ambiental es visto como un recurso económico, en el cual se aprovecha todos los recursos naturales para generar ingresos. En cambio, en un conflicto socioambiental, aquí se enfrenta lo que son las cosmovisiones y la diferente cultura de los actores que intervienen, es decir, cómo ellos perciben la realidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los elementos positivos y negativos, en base a la entrevista, pudimos destacar lo siguiente. Entre los elementos negativos del conflicto socioambiental en Numbala está lo que es la destrucción del ecosistema antes de la creación del parque, debido a que aquí se realizaban actividades productivas, así como la extracción de madera. Otro elemento negativo es el cambio de uso de suelo extensivo producto de actividades agrícolas. Además, el MAE no brindó oportunidades o no informó o socializó a los comuneros sobre el desarrollo del proyecto de construcción del parque, por lo que ellos vieron que se estaba afectando su área de subsistencia. Otro elemento negativo también es que se impidió la construcción de una vía que los moradores veían como factible para su desarrollo económico, para el transporte de sus productos. En cuanto a los elementos positivos de este mismo conflicto, tenemos que la creación de esta área protegida en cuanto a términos de conservación es muy importante, ya que aquí se protege ecosistemas valiosos, así también la reducción de la explotación maderera en cuanto a la especie romerillo, ya que era antes muy explotada y ahora está protegida. También un aspecto positivo es la elaboración de un plan de manejo para ordenar el uso de suelo en este espacio y así los moradores no causen efectos negativos al parque y al ecosistema. Y finalmente, otro elemento positivo es la cooperación entre instituciones gubernamentales y la comunidad. Es decir, que se logró acuerdos para que tanto la comunidad no se vea afectado y de la misma forma poder conservar este ecosistema como es el Parque Nacional Podocarpus. Gracias. Muy bien, Ley. Siguiente. Como resultado al tercer objetivo, dentro de los aspectos más relevantes en torno al conflicto
conflicto suscitado en el sector Numbala. Realizamos la entrevista a lo que es el señor Julio Tocto, habitante de ahí de la comunidad, donde nos comentó que en la primera instancia este conflicto se inició por lo que es la falta de socialización de parte del Ministerio del Ambiente, que no tomó en cuenta la participación de la comunidad, ya que las personas no sabían de este proyecto de inicio al área protegida. Como segundo, también se impidió lo que es la construcción de una vía que ellos querían realizar para conectar lo que son el sector Numbala y Yangana. También, como otros aspectos, es la necesidad de todas estas comunidades de continuar lo que son sus actividades agrícolas y ganaderas dentro de estas zonas protegidas. Y por ende, como cuarto aspecto, vinieron lo que son juicios y demandas, ya sea por parte y parte de, en este caso, la comunidad y el Ministerio del Ambiente. Prenderá su camarita, ¿ya? Perdón, ingeniero. Gracias. Continuando con los resultados obtenidos en el estudio del conflicto socioambiental ocurrido en Numbala, tenemos también que el conflicto perdió intensidad debido a que se flexibilizaron algunas de las prohibiciones en lo que respecta al territorio agrícola y ganadero, dado que esta zona no es netamente agrícola y ganadera, valga la redundancia, sino que más bien tenían otras fuentes de ingreso y a su vez los técnicos del Ministerio del Ambiente que supervisaban esta situación les dieron la oportunidad de cultivar para sustento familiar y no hubo mayor inconveniente. Siguiente, por favor. La primera conclusión que obtuvimos al hacer este estudio es que en este conflicto se identificaron ciertos elementos negativos, entre los cuales destacan obviamente la prisión y la destrucción del ecosistema, debido a las actividades de extracción de madera y demás actividades productivas que se realizaban dentro del Parque Nacional Podocarpus. Dado que la instauración de esa área protegida frenó, como se podría decir, actividades antrópicas y económicas, prohibiendo el aprovechamiento de ciertos recursos y, como lo mencionaron mis compañeros, también la construcción de una vía que para sus moradores será de vital importancia. Muy bien, siguiente. Listo. Dentro de los elementos positivos que pudimos destacar, concluyendo, es que la creación del Parque Nacional Podocarpus implementó y estrategias para conservar la biodiversidad existente en el sector y proteger los bienes y servicios ambientales producidos para los sectores aledaños. También otro elemento positivo es que se redujo la extracción de madera y la cooperación y hubo una mejor relación entre instituciones gubernamentales y la comunidad. Entonces, para diferenciar un conflicto ambiental de uno socioambiental, finalmente hay que tener en cuenta que el conflicto ambiental se caracteriza por intervenir distintos actores. Entre los actores que más son más repetitivos el Estado y la sociedad civil, es principalmente el acceso y control sobre los recursos naturales, es decir, por el poder sin problema. Ya, y como última conclusión, en la entrevista realizada al señor Julio Tocto, habitante de Numbala, se concluye destacando como aspecto más relevante y detonante en el conflicto fue la falta de información por parte del Ministerio del Ambiente a la comunidad. Al momento de crear el Parque Nacional Podocarpus, es decir, todo este proceso no fue realizado con un enfoque participativo e incluyente para gestionar estrategias adecuadas en la toma de decisiones y tomando en cuenta, obviamente, todos los actores.
y los intereses y las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, para finalizar, una frase. La paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar conflictos por medios pacíficos. Gracias por la atención. Muy bien, felicitaciones, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, muy buen trabajo, han hecho un trabajo bastante importante. ¿Cuántos minutos hicieron, Byron? 14 minutos, ingeniero. 14 minutos, muy bien. Lo que sí me falta algo, y casi en todos los grupos, es de que faltó, no sé, preguntarle al señor, digamos, cuál fue su nivel de intervención en el conflicto y prácticamente cuál fue su participación desde el punto de vista de actor, ¿no es cierto? Es decir, esa partecita sí prácticamente veo que casi todos los grupos, unos más, otros menos, no me han logrado hacer, y eso es fundamental para poder hacer la dramatización. Es decir, necesitamos conocer, por ejemplo, el señor Tocto, en el caso del grupo, por ejemplo, qué nivel tuvo de participación y ustedes dentro de qué grupo lo catalogarían, digamos, a él como actor primario, actor secundario, actor interesado. Entonces, esa partecita sí habría que volverla un poquito a corregir, porque eso sí nos va a hacer falta para poder hacer la dramatización. El resto me parece un muy buen trabajo. Muy bien, vamos a escuchar entonces a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 2. Tengan la bondad, por favor, por poner la presentación del grupo número 2. ¿Quién está manejando la presentación ahí? Yo, ingeniero. José. Ah, no, Banner. Banner, ¿no? ¿Banner está manejando? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces maximicemos la presentación, Banner, para entonces escuchar así mismo con respeto y la consideración que todos debemos tenernos acá, ¿no? Entonces vamos a escuchar desde José y terminamos con Banner, en forma entonces ascendente. Tenga la bondad, corre tiempo, Denis, ahora entonces. Tenga la bondad, por favor. Ingeniero, compañeros, para iniciar esta exposición les ponemos a manifiesto la siguiente frase introductoria. Nos dice que la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad. Bien, para analizar el tema del conflicto socioambiental en Nambija, nos hemos basado en la siguiente introducción, en la cual nos ubicamos en la zona de San Carlos de Nambija, ubicada en el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchip. Abarca más o menos una área aproximada de 69 hectáreas y es conocido por ser uno de los yacimientos más grandes y famosos en cuanto a un yacimiento, aurífero. Es así que la actividad de extracción de este mineral se ha venido llevando ya más de 3 décadas en la zona. En un inicio esta se realizaba de manera desordenada y caótica, lo que ha desencadenado en una serie de problemas ambientales, como el desgaste de los recursos o el deterioro de los ecosistemas, que a su vez también ha generado una serie de desastres en las comunidades que se ubican en este sector, como son deslizamientos y hundimientos. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta situación tuvo un cambio en mayo del 2010, en donde el Estado empieza a pedir una organización por parte de los mineros, y esto desencadena una serie de conflictos entre los mineros y el Estado. Para ello, el Ministerio del Ambiente, con la colaboración de 500 habitantes de Nambija y algunas otras entes estatales, forma lo que es el comité para elaborar el plan de gestión integral de Nambija, con el único objetivo de resolver estos problemas socioambientales, incluyendo la participación de toda la comunidad. Siguiente. Dentro de la metodología que utilizamos para desarrollar esta investigación fue que se procedió a recopilar primero información secundaria sobre el conflicto socioambiental ocasionado en Nambija, realizado un análisis cuidadoso con el fin de definir lo que son las variables, los problemas y los actores principales que intervienen en dicho caso. Además, se realizó una entrevista telefónica con preguntas semiestructuradas a un morador del lugar, que en este caso el señor trabajó en las minas de Nambija. Se realizaron preguntas establecidas para orientar el trabajo con el propósito de recabar y obtener información
sobre los acontecimientos ocurridos en el sector, generando de esta manera las valoraciones y opiniones que no están a nuestro alcance, por lo que no podemos visitar el lugar. Ya. Dentro del desarrollo tenemos lo que son las matrices de diferencias entre conflicto ambiental y socioambiental. El conflicto ambiental, por lo general, estos son producidos por la interacción del ser humano con el ambiente y tienen que ver con el manejo de sus recursos naturales como el agua, el aire y el suelo. Además, esto también se pone en manifiesto que la población es la que observa las actividades que afectan su calidad de vida y el medio ambiente. Además, se trataría también de conflictos relacionados con el daño de dichos recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, por lo común de activistas y de organizaciones ambientalistas. Mira que no hay medio ambiente, ¿verdad? No hay medio ambiente. Ambiente nomás. Dentro del conflicto socioambiental es de que hace referencia aquí involucran directamente a las comunidades afectadas por los impactos derivados de la misma. Aquellas disputas son causadas por el acceso y control de los recursos del ambiente, especialmente de la tierra, del agua y de los minerales. Además, que limitan su capacidad de aprovechar o producir una riqueza por problemas ambientales. Ya, entre los elementos positivos y negativos que pudimos destacar en el conflicto socioambiental de Nambija, como elementos positivos tenemos que hubo un ingreso económico que se generaban para el Estado. En sí nos explicaban que los mineros tenían la oportunidad de legalizar y desarrollar la minería dentro del sector, y que las oportunidades laborables que se ofrecían eran tanto para las personas residentes, o sea, propias de ese lugar, y también para los extraños o los extranjeros. Como elementos negativos tenemos que hubo una contaminación excesiva de los recursos naturales en el sector y también de zonas aledañas, se aplicaban mecanismos inadecuados en el momento que se extraían el mineral, que es el oro. Para el proceso de legalización eran largos y complicados para poder legalizar las actividades mineras. Hubo y existe una escasez de servicios básicos, o sea, que no eran de calidad dentro del sector. Había un alto riesgo para desastres naturales, y por último teníamos que hubo un enfrentamiento entre los mineros y las instituciones estatales responsables. Siguiente. Bueno, ahora vamos a empezar con la entrevista que le hicimos al señor Ángel Ortiz, que es un minero residente del sector San Carlos de las Minas. Bueno, la primera pregunta que nosotros le hicimos para aclarar nuestras dudas es cómo es la situación social que se vive en el sector San Carlos de las Minas. Él nos supo explicar que la actividad minera por muchos años se han desarrollado de manera independiente, que hasta en el año 2010 el Estado pidió al sector minero formar organizaciones, y que en este sentido los propietarios de las minas se asociaron entre ellos en grupos de 3 a 4 miembros, quienes serían los dirigentes de dichas organizaciones. Ya, continuando con la entrevista, le hicimos otra pregunta, si es que conocía de algún conflicto socioambiental en la comunidad y quiénes se han visto involucrados en su desarrollo. El señor Ángel nos supo comentar que sí han existido muchos conflictos en este sector, y que se han visto enfrentados la comunidad contra instituciones estatales y asimismo empresas privadas que estaban interesadas por la extracción de este mineral. Asimismo, nos dice que este conflicto se da principalmente por la intervención en sí del Estado, porque este ha tratado de apoderarse y privatizar estas tierras por muchos años, y estas tierras han sido exactamente de solo unos dueños. Siguiente, por favor. Ya, también le hicimos otra pregunta, que si existen organizaciones dentro de la comunidad, y si es que es así, ¿cuál es su función? Nos dijo que existen en el sector solo organizaciones mineras
que buscan legalizar en sí estas actividades de extracción, presentando los requisitos necesarios a las instituciones pertinentes para que se les entregue el derecho a sus propiedades y los permisos de funcionamiento. Siguiente. Ya, continuando con la entrevista que se le realizó al señor, la siguiente pregunta fue cuáles han sido los mayores cambios que se han suscitado en cuanto al factor ambiental. El señor entrevistado nos supo manifestar que el factor ambiental se ha visto severamente amenazado y ha cambiado a lo largo de los años desde que ha iniciado lo que es la extracción del mineral. Principalmente se ha evidenciado lo que son los asentamientos humanos, donde han degradado el ambiente dejando áreas sin vegetación, llenas de perforaciones, lo que contribuye a, a- a perjudicar lo que es la calidad y cantidad de agua de los cauces, lo que ha disminuido los cauces, la calidad también, lo que es la turbidez se ha visto afectado, y ha desencadenado en las comunidades condiciones inadecuadas para lo que es, para llegar a obtener condiciones adecuadas para vivir. La siguiente pregunta que le hicimos es si es que existe un tratamiento en las aguas que la población utiliza para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. El señor entrevistado nos supo manifestar que no existe lo que es el tratamiento en las aguas, en cuanto a ellos utilizan el recurso directamente proveniente de las vertientes de la parte alta de la montaña, a través de tubos, de mangueras que utilizan desde la parte alta, directamente de lo que es la vertiente de la montaña hasta sus domicilios. Y no existe lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Siguiente, las conclusiones. Vea, finalmente, terminando con las conclusiones, tenemos que en sí los conflictos ambientales son problemas originados debido a que hay algunos grupos de individuos que contaminan el ambiente, provocando de esta manera lo que es un impacto a la vida de los demás moradores del sector, lo cual afecta tanto lo que es el equilibrio ambiental como a la calidad de vida de las personas que se encuentran en este sector. En cambio, en un conflicto socioambiental es de un orden más social y político, donde se encuentran enfrentadas cosmovisiones ambientales y de vida. Otra conclusión es que los conflictos socioambientales en las minas de Nambija generan acciones positivas como negativas, debido a que las actividades que se realizan frente a este conflicto entre los gobiernos y la sociedad dan lo que son los conflictos, dando que las minas en sí les aportan lo que es beneficios económicos, pero al mismo tiempo al realizar esta explotación minera destruyen lo que viene a ser el ambiente. También tenemos que el gobierno y la sociedad civil deben tener una participación más activa en lo que vendría a ser la protección del ambiente, defendiendo sus derechos a la vida y a la salud, pero también deben cumplir con sus deberes, tratando de disminuir lo que es la contaminación al momento de hacer las extracciones. Los problemas que generan en sí causan consecuencias a la indiscriminada acción que tienen contra el ambiente, lo cual ha creado lo que es una controversia, por lo que se ha dejado a un lado el ambiente y se le ha dado un valor mayor a lo que es lo que son las ganancias económicas. Por ello es que se está viviendo un conflicto socioambiental en lo que vendría a ser Nambija, en el sector San Carlos. Como frase final tenemos: la actividad humana es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear de la historia. Esto está dicho por Martin Cruz Smith. Gracias por su atención. Ingeniero, si nos permite, a continuación tenemos un pequeño video ¿Qué tiempo dura? de lo que... ¿Qué tiempo dura? 1 minuto nomás. Ya, póngale entonces 1 minuto. Ya. Eso es Nambija, ¿no? Sí, estos son lo que es, cómo están asentados las personas en lugares que son inadecuados, en pendientes, cómo son los accesos a las minas y cómo se ha ido cambiando lo que es el paisaje de este sector por la explotación minera.
Esas fotos también las obtuvimos directamente de la fuente, lo que es el señor entrevistado nos proporcionó. Oye, hay unos túneles por ahí, ¿no? Sí, era la mina, el señor es ahí dueño de una mina. Entonces él nos pasó ahí las fotos. Buenazo, ¿ah? Está minado prácticamente todo Nambija, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos supo decir, que más del 60% está prácticamente dominada por minas. Claro. Bueno, muy bien, chicos, los felicito a todos y todas, han hecho un muy buen trabajo. Algunas observaciones por ahí que siempre es importante para ir retroalimentando e ir mejorando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en esa parte que me dicen desarrollo, no me pongan desarrollo, pónganme resultados, ¿no? Por ahí veo en algunos trabajos que han puesto metodología para el objetivo 1. Eso no me vayan a poner en el proyecto ni en la tesis. Hay que poner metodología, por ejemplo. Vamos a ver que el primer objetivo sea sobre, no sé, algún trabajo de enraizamiento. Es el primer objetivo. Yo no puedo ponerle metodología del objetivo 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo metodología del objetivo 1, no va a leer nadie. Porque el que quiere leer, ustedes saben que la mayor parte de la gente que consulta bibliografía es gente que andamos con el tiempo un poquito escaso, ¿no? Entonces, imagínense, si yo le pongo por ejemplo, metodología para el objetivo 1, ese señor tendrá que irse a los objetivos a ver cuál es el objetivo 1. Pero si yo le pongo metodología para determinar el proceso de enraizamiento, es decir, que está relacionado con el objetivo. Entonces, eso vi en algunos trabajos. Igual desarrollo, o sea, ya son los resultados, ¿no? Así que los felicito, chicos, han hecho un muy buen trabajo. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? ¿Denis? 13 minutos. Muy bien. Vamos entonces a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3, para lo cual por favor les pido que socialicemos la exposición para entonces iniciar la presentación de la misma, ¿no? Así mismo con respeto y consideración. Escuchemos entonces, maximicemos. ¿Quién está manejando la presentación? ¿Quién está? Yo, ingeniera Carla. Ah, Carlita, ya, muy bien. Entonces vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces uno de arriba, otro de abajo. Entonces empezamos con Eric, luego empezamos con Loida, Marco, Daniel y terminamos con Carla. En ese orden, por favor, tengan la bondad, corre tiempo de. Buenos días, compañeros. Ingeniero, nuestro grupo les va a hablar sobre la entrevista que realizamos sobre el conflicto de la comunidad de INTAC. Una frase introductoria: tenemos la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bien, con el primero, voy a hablarle sobre las diferencias entre un conflicto ambiental y socioambiental. Como sabemos, el conflicto ambiental nos dice que involucra más lo que son actores exógenos, el Estado y a las empresas. Y en sí, lo que es un conflicto socioambiental más va lo que es involucrando lo que son las comunidades y sociedades en sí, y eso lo que es causa lo que es el conflicto socioambiental. Siguiente, por favor. Con respecto también a otra diferencia con el conflicto ambiental, es más lo que es los daños que se produce a la naturaleza, en sí, los daños que se generan por ciertos actores que contaminan. No tienen mucho que ver, digamos, tanto lo que son las comunidades o las sociedades. En cambio, el conflicto socioambiental va más ya con las sociedades, va lo que se involucra más lo que es la sociedad, el ambiente, más también lo que es aspectos económicos y aspectos culturales, ya que ese conflicto va a generar daños a todo este tipo de factores. El siguiente, por favor. También otra diferencia tenemos que el conflicto ambiental, como ya les mencioné anteriormente, se origina por los actores que contaminan el ambiente, por los grupos o actores o empresas o el mismo Estado que genera ese tipo de contaminación. En cambio, un conflicto socioambiental dice que va más allá que la disputa por los recursos. Estos también están involucrados en cuanto a lo que es la cosmovisión ambientales y de medio ambiente, en sí, los aspectos culturales de las sociedades que viven ahí o de las comunidades que están dentro de este conflicto. Siguiente, por favor. Otra diferencia tenemos es que el conflicto ambiental nos dice que existe la presión sobre los recursos naturales, la presión
provocando degradación, escasez y privaciones sociales. Como ya les mencioné, es más la destrucción o la degradación de lo que es la naturaleza, los bosques y en sí el ambiente. En cambio, el conflicto socioambiental es cuando no existe una escasa capacidad de diálogo y de compromiso, desatando acciones de violencia. Esto, como ya les mencioné también, sobre que es el conflicto que se da, digamos, entre un Estado y una comunidad por el manejo del recurso natural. Y esto a veces se ocasiona lo que es la violencia cuando ya no hay diálogo, un diálogo no se ha resuelto este tipo de conflictos. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, dentro también de los elementos del conflicto ambiental, nosotros hemos identificado lo que son elementos negativos y positivos. Dentro de lo que son los elementos negativos, en este lugar sería lo que es la aprobación de la ley minera. También existe lo que es el abuso de poder por parte de lo que son estas empresas, lo cual viene a la vez lo que es viene a proceder lo que es una agresión física a los miembros de aquí de esta comunidad. También el apoyo también del Estado principalmente fue lo que es a las condiciones para realizar lo que son las actividades extractivas. El siguiente, por favor. Bien, también es que la división de la comunidad está influenciada, digamos, por las empresas estatales. También aquí hubieron lo que son unas inconsistencias en lo que son los estudios de impacto ambiental, ya que estos principalmente los realizaban por las empresas mismas, por las que estaban ahí. También existe lo que es la exclusión comunitaria en lo que es la toma de decisiones para las actividades mineras. Aquí estas empresas principalmente no toman en cuenta lo que es la participación de la comunidad. Siguiente. También la consulta ambiental las consultas ambientales aquí principalmente son realizadas asimismo por las empresas estatales mineras, por lo cual va a haber lo que es, o existen lo que son, está abordada principalmente solo por sus propios intereses. En los impactos ambientales también generados por la extracción minera también es otro de los elementos negativos que hemos identificado aquí en esta comunidad. Siguiente. Bien, en lo que respecta a los elementos positivos, aquí hay lo que es el apoyo a organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales locales de todo el país. También lo que es la integridad comunal para que puedan defender ellos su tierra, y la creación de lo que es una fundación que se encarga, digamos, para la defensa y la conservación de esta comunidad, o sea, de la comunidad de Intaj. Siguiente. Otros elementos positivos también es que el cantón Cotacachi fue declarado como un cantón ecológico. También el uso también de los derechos de la comunidad de la resistencia. También se aprobó lo que es la Carta Magna en función de lo que es a la soberanía alimentaria. Y aquí también un aspecto positivo es que los moradores o los líderes aquí de la comunidad tuvieron la obligación de lo que es aprender lo que es temas que sean referentes o temas de manera legal para poderse ellos defender. Ya. Gracias. Continuando con la exposición en lo referente a lo que es la entrevista ya, pues hemos visto la necesidad de lo que es recopilar información acerca de las entrevistas que se les han hecho a los líderes que están al mando, es decir, los líderes comunitarios que están ya al tanto de lo que es el conflicto que se está dando en la comunidad de Intaj, y las preguntas que hemos logrado recopilar acerca de lo que se les ha hecho al señor Carlos Zorrilla, que es el líder campesino de la comunidad. Tenemos acerca de qué actividades productivas se realizan en la comunidad. Ellos se enfocan principalmente en lo que es las actividades agrícolas, así como las actividades ganaderas, principalmente lo que es cultivos como el de plátano, yuca, el frijol, el morocho, el tomate de riñón, entre otros. Y también así la leche también la utilizan para lo que es sustentar su economía a través de la venta, así como los productos agrícolas. Siguiente. Ya.
Otra pregunta es, ¿qué rol cumplen los hombres y las mujeres dentro de la comunidad? Aquí las mujeres cumplen un papel importante, ya que ellas se encargan de lo que es complementar el trabajo de los hombres, ya que los hombres se dedican a lo que es, se puede decir, el trabajo pesado, es decir, dentro de los potreros, es viendo el ganado, y los labores de turismo comunitario, ya que ellos sirven como guía, y las mujeres complementan ese trabajo en lo que es realizando lo que es, ellos trabajan en lo que es la cocina, para la alimentación de lo que es de ellos mismos y que se sirven los guías turísticos que llegan al sector. Siguiente. ¿Qué importancia le dan a los recursos naturales, como es el agua, el bosque, la tierra, entre otros? Aquí es de fundamental importancia lo que es los recursos naturales para ellos, ya que utilizan el agua diario en lo que es la alimentación, en el riego de los sembríos, en la ganadería y también para la producción de pez. La tierra, como es para la agricultura, y el turismo, que es una actividad importante en la zona y aprovechando lo que es su amplia biodiversidad. Siguiente. Y otra de las preguntas es, ¿cómo se da la comercialización de los productos dentro de la comunidad? Aquí hemos recopilado la información de lo que manifestaba, que aquí el morocho y el frijol más que todo es para el consumo de las familias y también para lo que es para la venta, para los mercados, es siempre lo que es el plátano, el morocho, el café, las naranjillas, entre otros. Y también que el aguardiente y la panela también la comercializan, pero es siempre más por lo que es el contrabando, que llegan a obtener sus productos. A continuación, mi compañera. Les voy a hablar ahora, son preguntas ya referentes en sí al conflicto socioambiental que se vivió en esta comunidad de INTAG. ¿Cuál fue su opinión? Le preguntamos al líder ya mencionado por el compañero Marquito, Carlos Zorrilla, le mencionamos que cuál fue su opinión al momento de iniciar las actividades mineras en su comunidad. Entonces, ellos de manera general pensaban que van a existir impactos ambientales en lo que es en ese sector, en esa comunidad, una contaminación que va a generar problemas en la fertilidad de los suelos, incremento de consumo de bebidas alcohólicas, porque al momento de que las empresas llegaban a la comunidad, ahí atraían a muchos trabajadores de la zona, pero a su vez, después del trabajo arduo que hacían, se iban a este consumo a realizar estas actividades. También existía un control de policía, pero un control de policía a favor de la empresa minera, no más bien a favor de la comunidad. Otra pregunta realizada fue, ¿cómo están siendo afectados por la minería? Existió como este proceso, este conflicto socioambiental en esta zona, tuvo varias etapas, varios procesos, ha pasado por un largo periodo de tiempo en la cual hasta el día de hoy no se ha llegado a una solución. Dice que al inicio estaban ellos bien integrados, defendiendo sus tierras. Sin embargo, después de un periodo de tiempo, esta empresa minera ha logrado dividir a la sociedad, es decir, ya no eran esa fortaleza para defender su tierra, sino más bien estaba dividida en la cual algunos comuneros estaban a favor de la empresa minera, mientras que algunos estaban en contra. Existió una represión a la comunidad, en la cual estaban acechando lo que son las empresas mineras, varias concesiones, afectaba a la producción agrícola y ganadera por medio de la contaminación, por medio de estas actividades extractivistas que realizaba la empresa. Había una movilización de carácter legal, es decir, que ellos, los líderes, los que defendían esta comunidad, dejaban de realizar ciertas actividades de producción agrícola, actividades diarias que ellos realizaban para lo que es generar su economía, dejaban de hacer esas actividades por realizar actividades de carácter legal en defensa de sus tierras, lo cual generaba un poco de crisis económica en el sector. ¿Qué esfuerzos han realizado para defender su comunidad? Como ya se vio, ellos, los líderes, hicieron un autoaprendizaje, se capacitaron en lo que son leyes en defensa de su tierra. Existió una defensa a nivel jurídico, una articulación frente a políticos y jurídicos. Otra pregunta realizada fue, ¿por qué se oponen a la minería?
Obviamente está la respuesta porque generan contaminación a la zona, generan beneficios temporales, pero que a la larga les va a causar más efectos negativos que positivos. Confrontación social, ya existían confrontación entre la propia comunidad y obviamente entre los comuneros y la empresa minera, de tal manera que en uno de esos momentos la empresa minera llegó a encarcelar a uno de sus líderes de forma totalmente inadecuada. Hubieron desplazamiento de familias porque ya las personas ya no querían vivir en un sector totalmente degradado, por lo cual se vieron en la necesidad de trasladarse. La última pregunta fue, ¿cuál es su opinión sobre la consulta ambiental sobre el proyecto minero? Supuestamente se les hacía a la comunidad una consulta en el momento, o sea, al inicio no se les hacía ninguna consulta. Realizaban las actividades de manera ilegal o legal, pero las realizaban. Después se realizaban consultas, pero consultas no óptimas ni propias. Más bien, de manera general, solo socializando lo que se iba a realizar, no más bien obteniendo la participación de la comunidad. Entonces, ellos piensan que se debe hacer una consulta real, en la cual no se vean impedidos su participación. Tenían una excluir la presencia de empresas mineras, o sea, esa consulta real en la que ellos tengan la posibilidad de expresarse libremente. Oposición a los incentivos monetarios. Como frase final tenemos que la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero la avaricia de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Esto está mucho relacionado con nuestro caso de la comunidad intacta. Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Mahatma Gandhi, ¿no? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones, chicos. Han hecho un muy buen trabajo. Sin embargo, yo les había señalado a ustedes de que, por ejemplo, me faltó poner un poquito las conclusiones, ¿no? Las conclusiones del trabajo para ver en lo relacionado, al igual, por ejemplo, que les decía a los grupos anteriores, cuál fue el nivel de participación de ellos y, lógicamente, dentro de qué grupo de actores ustedes lo podrían poner y catalogar al señor. Entonces, me parece que es una cuestión interesante. Pero en todo caso, me gustó mucho el esquema incluso de la exposición. Muy bonito ese esquema, muy gráfico, interesantísimo. Así que los felicito. Pero faltaría un poquito incluir las conclusiones, y esto sería interesante realmente para en la mira de continuar con el trabajo para hacer la dramatización al final de la asignatura. Entonces necesitamos construir conclusiones y necesitamos también ir definiendo cuál es, desde el punto de vista de lo que estamos estudiando nosotros, es decir, qué tipo de actor sería. Porque recuerden que un poco la idea es de que vayamos un poco complementando los contenidos teóricos, también irlos asociando con el trabajo a nivel práctico. Pero han hecho un muy buen trabajo, les felicito. Y ese tipo de cuestioncitas hay que ir mejorando y retroalimentando, estimadísimas compañeras y compañeros, ¿no? ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? ¿Denis? 14 minutos, ingeniero. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bien, vamos a escuchar entonces a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, para lo cual les ruego, por favor, que pongan la presentación. Pongamos la presentación, entonces, compañeras y compañeros del grupo número 4. ¿Quién va a manejar la presentación? Yo, ingeniero, Yesenia. Yesenia, ya Yesenia. Entonces, vamos a maximizar entonces la presentación. Aquí no está Cristian Retete, por el asunto que les había señalado, tuvo una ocupación. Yesenia, eso, ahí sí. Entonces, vamos a empezar, entonces, empecemos con Yesenia, entonces. Empezamos con Yesenia y vamos hacia arriba. Yesenia, Julio y Juliana. Y después bajamos, en cambio, Evelyn y terminamos con Yadira. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, Denis. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, a continuación vamos a exponer nuestro trabajo de la frase. En la naturaleza no existen recompensas ni castigos, sino consecuencias. Bueno, en nuestra entrevista a un líder campesino, bueno, en realidad fueron dos, con experiencia en el conflicto socioambiental del caso Proyecto Mirador Tundaime El Panqui. Como introducción conocemos que la problemática se da por la contraposición de intereses, ya sea porque se los percibe de esta manera, y dentro de esto está involucrado lo que es la distribución de los recursos naturales,
y agudiza el conflicto como tal porque existe ya un deterioro del ambiente y la sensibilidad social de las comunidades involucradas, porque al ver su medio de subsistencia afectado, lo que causa irritación social y exigencia social de respuestas en un ámbito de presiones por ambas partes. También, bueno, en este caso los objetivos que nos planteamos para este trabajo como general es contribuir a la generación de información relevante y referente al conflicto socioambiental, en el caso Proyecto Mirador Tundaime El Pangui. Y dentro de los objetivos específicos tenemos, primeramente, establecer las diferencias que existen entre los conflictos ambientales y socioambientales. También, identificar cuáles son aquellos elementos positivos y negativos que ha traído el desarrollo del conflicto de tal proyecto. Y por último, identificar esos resultados positivos y negativos del conflicto con las entrevistas semiestructuradas a los líderes involucrados en este caso. A continuación, mis compañeros. Bien, siguiendo con nuestro trabajo acerca de la entrevista que le hicimos al líder campesino, la metodología que usamos para los 3 puntos fue la siguiente. Primero, para realizar la matriz de diferencias, realizamos un análisis de toda la información que hay acerca del estudio de caso del caso Mirador Tundaime en el Pangui. Para los elementos positivos y negativos del conflicto, realizamos una revisión bibliográfica de todo lo positivo y negativo que les ha dejado a la comunidad acerca de este conflicto. Y para los resultados positivos y negativos del proyecto, se realizó la entrevista a actores clave, como es el señor Jaime Ramón, quien fue ex jefe político del cantón El Pangui, y el señor Omar Gaona, subcontractor de desmonte. Siguiente. Los resultados, primero tenemos el resultado de lo que es la matriz de diferencias. Primero tenemos el conflicto ambiental y el conflicto socioambiental. Entonces tenemos el conflicto ambiental, tenemos el daño de recursos naturales y la escasez que existe en el lugar, como lo que puede ser escasez del recurso hídrico. Mientras que en el conflicto socioambiental, derivado de impactos producidos por un determinado proyecto. En el conflicto ambiental son interdisciplinarios, políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos o conflictos territoriales. Mientras que en el conflicto socioambiental, conflictos en los cuales se involucran solo a las comunidades que fueron afectadas dentro de este conflicto. En el conflicto ambiental tenemos provocados por agentes exógenos, mientras que en el conflicto socioambiental son derivados a consecuencia de las acciones de un agente extraño. En el conflicto ambiental tenemos que es determinado por la combinación de violencia potencial o real, mientras que en el conflicto socioambiental tenemos los procesos dinámicos con un desarrollo temporal. En el conflicto ambiental tenemos que los principales actores son el Estado y la sociedad civil, mientras que el conflicto socioambiental se da en un ámbito público cada vez más amplio porque se va involucrando a más gente y comunidad de la zona. Siguiente. Como segundo punto de los resultados tenemos los elementos positivos y negativos del caso del proyecto Mirador en Tundaime, que es en el Pangui. Como elementos positivos tenemos que esta empresa que fue Ecuacorriente quien estuvo al mando de esta extracción de todo el material pétreo. Primero, un caso positivo o un elemento positivo fue el arreglo y el mantenimiento de las vías que hicieron para poder llegar hasta el lugar. Entonces, donde se fue beneficiada la gente del lugar, pudieron hacer arreglos de vías. Otro elemento positivo también tenemos que hubieron empleos directos e indirectos generados por el proyecto, ya que mucha de la gente del lugar obtuvo su fuente de trabajo gracias a este proyecto. Como elementos negativos del proyecto tenemos la degradación de los suelos,
por la explotación de todos los recursos naturales, desaparición de especies de flora y fauna que justo en este lugar es una potencia en biodiversidad. Otro acto negativo, elemento negativo, tenemos lo que es la contaminación del agua, ya que utilizaban el agua del sitio para lo que es la minería, en donde se veía afectada en las partes bajas las comunidades. Y también lo que es la deforestación y desertificación del sitio en donde se extrajo todos estos recursos naturales. A continuación, mi compañero. Ya, continuando con los resultados, los hemos dividido a su vez en diferentes enfoques, tanto lo que es el enfoque político-social, ambiental y económico. En lo que respecta al enfoque político-social, el actor, el señor Omar Gaona, quien cumplió un rol dentro del proyecto, quien laboró dentro de un subcontrato que se caracterizaba principalmente por lo que es el desmonte. Entonces, en este caso nos había comentado que en sí el origen del conflicto que se dio dentro de este proyecto es por las diferentes perspectivas que tienen en este caso el Estado y los pobladores en el concepto de la tierra. Como bien lo habíamos visto en clase, existen dos visiones respecto a la tierra a la naturaleza, que en sí una es que se la ve desde un punto más subjetivo y otra que se la ve desde un punto como un recurso natural. Entonces, para este actor es el primer aspecto por lo que se origina el conflicto en este sector. Cuando se realizaron estudios en esta zona y se obtuvieron los resultados de que existe la presencia de metales como el cobre y oro, la empresa Ecuacorriente obligó a los moradores para que desalojen sus terrenos, simplemente adjuntando de que son territorios privados, a pesar de que estos aún tenían las escrituras de sus terrenos. Sin embargo, estos fueron desalojados es el caso del sector San Mateo, en el que no tuvieron una consulta previa. Entonces, empezaron a derrumbar lo que es sus casas e incluso las escuelas y una iglesia. Siguiente, por favor. Ya, en lo que respecta a la opinión del señor Jaime Ramón, quien cumple el rol de ser el teniente político del sector, nos dice que en sí la empresa Ecuacorriente trataba de satisfacer la parte social y formó un grupo de relaciones humanitarias. Pero desde la parte Shuar seguía la manifestación de que la ayuda no era suficiente. Sin embargo, cuando se realizaban los estudios topográficos, los habitantes se llevaban los equipos, en donde desde ahí fue que surgió lo que es el conflicto. Entonces ellos tenían que intervenir para ayudar a la empresa a recuperarlos, ya que estos nunca socializaron cómo se iba a desarrollar y cómo se producirían las diferentes actividades. Siguiente, por favor. Ya, dentro de lo que respecta al enfoque ambiental, en sí, adjuntando lo entrevistado, nos mencionaron que el proyecto presenta en sí un 100% de contaminación, ya que esto se ve reflejado en el agua sucia. Nos comentaban de que el aceite que era arrojado por las máquinas lo arrojaban simplemente a la tierra, y esto, como bien sabemos, con las aguas lluvias eran arrastradas hacia las quebradas y por ende al río Quimi. Sin embargo, como todo proyecto, cuentan con ambientalistas, pero en sí es como no contar con su presencia, ya que estos forman parte de la misma compañía. El MAE interviene, pero no se ha logrado ningún tipo de inspecciones, se podría decir, porque
el MAE, al momento de llegar a hacer las inspecciones, ya hace un aviso previo de su llegada. Entonces, lo que les da tiempo a cubrir todo lo que está afectando actualmente en el territorio, como es el derrame de aceite. Nos comentaban que lo cubrían con tierra o con acerrín. Siguiente, por favor. Gracias. Ya. Por otra parte, lo que nos mencionaba el señor Jaime Ramón, ex jefe político del PANGui, en cuanto al enfoque ambiental, es que cuando empezaron a llegar los chinos aumentó el trabajo, pero no cumplían con ciertas escombreras y botaban los desechos al río, como la compañera ya lo mencionó. Por la deficiencia en el proceso del manejo de sus desechos, la empresa fue multada en varias ocasiones, pero aquellos valores están cancelados. También nos hablaba de que actualmente está un poco más tranquilo, pero el tema de contaminación aún continúa en el sitio. Siguiente, por favor. En cuanto al último enfoque, que es el económico, el señor Omar Gaona nos hablaba de que existe explotación laboral en el sitio, pues existe mala alimentación de obreros con bajos sueldos y sin seguros, es decir, que sus derechos laborales eran vulnerables o vulnerados. Por otro lado, el aspecto positivo con respecto al proyecto fue el crecimiento económico del país, por un lado, y también en Tundaime creció la economía del 10 al 60%. Existió un mejoramiento en cuanto a la viabilidad, presencia de parque y la construcción de un puente. Siguiente, por favor. Y también nos mencionaba el señor Jaime Ramón que la empresa trató de comprar más terrenos de la parroquia, pero al seguir la oposición por parte de las personas del sitio, se comenzaron a producir más peleas. Es por esto que las personas mejor optaron por las servidumbres, que el precio a estas servidumbres las ponía el Ministerio del Ambiente y el Estado, y esto se les depositaba en cheque por el valor de su terreno. Algunas de estas personas todavía se mantenían en no vender sus tierras, es por ello que intervino personal policial y militar, despojando a las personas de sus casas, de sus escuelas e incluso hasta de la iglesia. Ya. Para finalizar, la opinión que todos los pobladores y estos líderes a los cuales entrevistamos tienen en general es que los chinos se llevan toda la riqueza del Ecuador y dejan la porquería que nos sirve. Ellos piensan y consideran que los beneficios que tiene la gente local son mínimos en comparación con las ganancias millonarias que tienen los dueños de estas empresas. También dicen que estas personas extranjeras solo vienen a explotar los recursos de nuestro país con el fin de enriquecerse ellos mismos, y tampoco les importan los impactos ambientales que traen con las actividades que realizan, y por ende tampoco les importan las consecuencias que traen a su vez con estos impactos, tanto en el aspecto social, en el aspecto ambiental, así como también en el aspecto económico. ¿Y por qué en el aspecto económico? Porque a largo plazo se agotan los recursos ambientales en límites de tiempo muy cortos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las conclusiones, concluimos que en la zona de influencia del proyecto minero Mirador persiste una deuda histórica que se evidencia en los bajos niveles de cobertura de servicios básicos y altos niveles de pobreza. Esto hace imprescindible una fuerte intervención pública y privada que priorice intervenciones enfocadas en las potencialidades y las fortalezas de cada zona.
Y también es importante promover la formación del talento humano residente en el territorio nacional, no solo como un mecanismo eficiente para dinamizar los aspectos sociales y económicos productivos, sino también para generar sostenibilidad ambiental con procesos de resiliencia territorial y estrategias de adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Ya como frase final tenemos que la tierra te da todo, es como una madre y a la madre no se la compra ni se la vende. Gracias. Muy bien, felicitaciones, el trabajo de usted está bastante bien. Por ahí algunas cositas faltan, por ejemplo, menos lectura, verán, hay que usar más la lámina, para de esa manera irnos, primero ejercitando no solo para la cuestión de la tesis y el proyecto, sino también para la vida profesional, ¿no? Entonces, eso es importante resaltar. La otra cuestión, tratar de mantener que todas las láminas, las últimas, pues ya no tuvieron la misma estructura y el mismo diseño que tenían las primeras con gráficos, con figuras, con fotografías, es una cuestión importante. Bueno, lo que tiene que ver con el contenido. Yo pienso que es importante el análisis que ustedes han hecho al tratar de imbricar un poco el conflicto socioambiental con la parte política. Necesariamente el conflicto socioambiental no podemos aislarlo de la parte política. O sea, es un proceso, es una actividad política que está íntimamente vinculada, porque el conflicto pues tiene, como hemos venido estudiando, inmersos condiciones de poder, ¿no? Y lógicamente el poder pues lo obtiene a través de la política, ¿no? Lógicamente cuando la política está usada de mala manera, ¿no? Entonces me parece interesante realmente el análisis que ustedes hacen. Pero igual falta un poquito definir el entrevistado dentro de qué actor del conflicto socioambiental se podría anotar, y eso nos va a servir para poder luego estructurar el trabajo final, ¿no? Recuerden que en el trabajo final hay que elegir un trabajo y de eso hacemos con el mejor trabajo, así es de que hay que tratar de hacerlo de la mejor manera para que primero tengamos claro, ¿no?, los roles que cumple cada actor y de esa manera pues poder intervenir en la dramatización, ¿no? Felicitaciones. ¿Cuántos minutos hicieron, Denis? 14 minutos y medio. 14 minutos y medio. Muy bien. Vamos a escuchar entonces finalmente a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5. Yo siempre hago esta aclaración, digo, no porque sea el último grupo, que decir que sean menos importantes, antes por el contrario, para mí todos merecen respeto, consideración y atención, sobre todo de todos, ¿no? Entonces, así mismo, con este respeto y consideración que debemos y tenemos, vamos a ponerlo entonces la presentación del grupo número 5. No sé quién está manejando ahí la presentación. ¿Quién está manejando la presentación? Yo, ingeniero. A ver, entonces está manejando Guido, ¿no? Guido. Bien, entonces maximicemos, Guido, la presentación, por favor, para determinar entonces el orden de las exposiciones. Y entonces vamos a empezar con Valeria en forma ascendente y terminamos con Wilmer. En ese orden, por favor, maximicemos, Guido, la presentación para poder dictar el ya. Ahora sí, entonces empezamos desde Valeria y terminamos con Wilmer. En ese orden, por favor, corre tiempo, Denis. Tengan la bondad, por favor. Bueno, nuestro tema es conflicto socioambiental en el barrio Santa Rosa, Cantón Quilanga. Como frase introductoria, ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Karl Popper. Siguiente. La gestión de los recursos naturales y del ambiente suelen responder a enfoques, políticas y estrategias de desarrollo en la que los actores sociales, ya sea económicos y políticos, que se encuentran involucrados expresan lo que son sus intereses, pero estos se encuentran diferenciados, por ende suelen suceder lo que son los conflictos y también que surgen por diversas magnitudes y consecuencias. Siguiente. Siguiente. Como yo lo había
lo he mencionado anteriormente, estos surgen por las diferencias de intereses y también por el acceso, usufructo, explotación o la distribución de los bienes y los servicios que en sí la naturaleza proporciona a los seres humanos y además estos conflictos se incrementan progresivamente también por conforme las economías de los países se encuentran también. Siguiente. Como objetivo general se ha planteado contribuir a lo que es el entendimiento del conflicto socioambiental en el barrio Santa Rosa correspondiente al Cantón Quilanga. Y como objetivos específicos sería identificar resultados, ya sean negativos o positivos, que trajo consigo el conflicto socioambiental en el barrio Santa Rosa y también identificar lo que son las lecciones aprendidas a partir del conflicto socioambiental. Continuando con la exposición, para adentrarnos un poco en lo que viene a ser el barrio Santa Rosa, este barrio se encuentra localizado dentro de la parroquia de San Antonio de las Aradas del Cantón Quilanga y principalmente las actividades a las que se dedican sus moradores son de carácter agrícolas y ganaderas. Agrícolas se dedican principalmente al cultivo de café de altura, siembra de yucas y siembra de maíz y actividades ganaderas. Siguiente, por favor. Ya. Para cumplir el primer objetivo, que es de identificar los elementos positivos y negativos, llevó a cabo mediante una entrevista vía Zoom, en este caso al actor principal del conflicto, que ahora es el expresidente de la Junta del Sector, y también se realizó a través de información secundaria que se encuentra en el periódico, que en ese entonces hicieron una demanda vía pública en el periódico La Hora y además en la radio televisión de Cariamanga. Gracias. Ya, continuando con la exposición, tenemos que para la obtención del objetivo, la metodología fue realizar una entrevista vía Zoom dirigida hacia el expresidente Inés Troya, quien en la actualidad es un habitante de la Rosa. Se generan 20 preguntas con la finalidad de obtener la información completa desde su punto de vista acerca del conflicto dentro del barrio Santa Rosa. Ya, como resultados, aquí tenemos una síntesis de lo que el conflicto presentado en la barrio Santa Rosa. Tenemos que siempre que pasan en 1995 se realizó lo que fue la construcción del sistema de agua potable. Esto fue con ayuda del Fondo de Acción Social de Loja y los miembros de este barrio. Este sistema de agua potable fue manejado por lo que... A ver, este sistema es manejado por miembros de este barrio. Ya, el conflicto se inició en el 2015. Esto fue por lo que parte de los moradores, la minoría, comenzaron a quejarse por lo que decían que existió el elevado precio de lo que es el recurso hídrico. Hasta el 2017, donde existió la intervención de agua con el fin de dar solución al conflicto.
Está mal el audio. Parece que tiene prendido alguna cosa por ahí. Está haciendo microfonía. Ahí está. Bueno, Ya, ahí Guido, siga Guido. Ya. Y bueno, continuando con la exposición del conflicto solucionado en el Cantón Quilanga, bueno, lo que el señor nos supo manifestar, primeramente, el inicio del conflicto se dio cuando una parte de los moradores, o sea, ellos decían que el actual, que es expresidente de la Junta de Agua, realizaba lo que eran cobros excesivos por el derecho al agua potable de las personas que querían acceder a este derecho. Pero lo que el señor nos manifestaba, que en sí, el problema, o sea, se dio origen a causa de que el alcalde del Cantón Quilanga quería adueñarse del sistema de agua potable y que en aquel entonces para conseguir este servicio no había aportado con un grano de arena para que estas personas pudieran obtener o sea, el servicio de agua potable, y en ese entonces quería adueñarse, y las personas que estaban en contra o sea, del señor que era presidente de la Junta Parroquial, pertenecían al mismo partido político, y el señor decía sí, que esto era más un problema por diferencia de partidos políticos que por lo que o sea, que la minoría de las personas estaba afirmando de que él estaba, o sea, como quien dice, teniendo lucros personales y en beneficio. Y también lo que él manifestaba era que él estaba dirigiendo o sea, que él era presidente de esta Junta de Agua, casi era por 20 años, porque casi nadie quería ser presidente de la Junta, ya que el presidente, o sea, a él no le pagaban, o sea, ni un centavo, o sea, mensual, ni por año por brindarles este servicio. Así que él lo que estaba haciendo era más bien, como quien dice, tratar de mantener el servicio en este sitio. Bueno, una vez que se inició este conflicto, lo que hicieron fue lo que eran, o sea, tratar de o sea, dar sus puntos de vista a través de medios de comunicación, como en este caso hicieron por parte de lo que eran la televisión, que era de Cariamanga, de Quilanga, y lo que se hizo público también fue en el diario La Hora. Lo que eran, ellos lo que querían era dar solución a este conflicto, y una vez que los entes externos lo que hicieron fue cuando intervino lo que es cuando intervino Senagua tratando de solucionar el conflicto, pero al momento de que intervino, lo que hizo en primera instancia fue agrandar más el conflicto en lugar de solucionar. Bueno, continuando con el desarrollo del conflicto, tenemos diferentes intervenciones. En este caso, en primera instancia fue por parte del municipio, y en segunda instancia por la Secretaría Nacional del Agua, que en este caso es denominada Senagua, tanto de Quito y Catamayo, con la finalidad obviamente de solucionar los conflictos que más adelante se detallará. A continuación, la siguiente diapo. Ya, en cuanto a los elementos positivos y negativos que se obtuvieron en sí del conflicto, por ejemplo, en los elementos negativos tenemos la inconformidad de los usuarios por el uso o mal uso de los fondos recaudados. En este caso, los usuarios mencionaban que el derecho al agua, que en ese caso el líder nos decía que fue aproximadamente $400, esto les parecía muchísimo el costo elevado por cada derecho de agua. Entonces, eso era más bien la inconformidad que ellos tenían. Y esto después se vio reflejado en algunas disputas que ellos mismos tenían dentro de la comunidad. En cuanto a la intervención del municipio con la finalidad de administrar el servicio de agua, algunas personas lo tomaban como negativo porque algunas personas estaban a favor de que intervenga el municipio para administrar el agua. En cambio, otras no lo estaban. Y respecto a los elementos positivos, aquí, a partir de la intervención de Senagua como mediador y que permitió la solución del conflicto, está la formulación de leyes, reglamentos y estatutos.
el establecimiento de una nueva junta administradora del servicio y una directiva jurídica. En este caso, ellos solicitaban hacer una junta administrativa de manera democrática. Y sobre todo en este caso, el monto de pago del derecho a agua que ya se estableció, ahora ya no era 400, sino 350. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, para la solución de conflictos se dio en el año 2017 con la ayuda del órgano gubernamental Senagua, que utilizó un mediador para este conflicto. El mediador fue el director Antonio José Serrano. Y aquí, por medio de este, se establecieron leyes, normas y estatutos que permitieron solucionar este conflicto, y dejando conforme a las dos partes. Continúa. Ya. Entre las conclusiones que obtuvimos de este conflicto es que este conflicto se solucionó gracias a la intervención de un mediador, como ya sabrán en la diapositiva anterior, que fue otorgado por Senagua, ya que este ayudó a establecer los acuerdos entre las ambas partes y así poder tener un fin del conflicto en el barrio, entre los moradores del barrio Santa Rosa con el expresidente de esta organización. Continúa. Otra conclusión que obtuvimos fue que el liderazgo es muy importante dentro de un barrio, parroquia o grupo social, ya que esto significa una representación y una lucha por todos los derechos de todos, ya que con la ayuda de un líder se puede obtener mejores alternativas para la población y así poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Siguiente. Ya como tenemos una frase para finalizar, es la siguiente: cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan lo más alto. Esa la dijo Mahatma Gandhi. Gracias. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, chicos y chicas, han hecho un muy buen trabajo, al igual que todos los demás compañeros. La observación que tengo es para todos los grupos es de que está faltando un poquito catalogar y categorizar al entrevistado dentro de qué tipo de actor representa. Entonces, eso sí habría que hacerlo, ¿no? Entonces, les felicito, han hecho un muy buen trabajo que realmente nos va orientando y nos va dando ya elementos de juicio para poder ir pensando en estructurar, entonces, lo que constituye ya la dramatización. Incluso irán pensando, porque en la próxima clase que vamos a abordar un tema nuevo, deberíamos elegir ya a un representante del curso para que pueda entonces representarnos como mediador. Mire, por ejemplo, en el caso del conflicto que nos acaban de exponer las compañeras y compañeros del grupo número 5, relacionado con el problema del agua en Santa Rosa, en el cantón Quilanga, ¿no? Quilanga es Byron, ¿no? Byron. Sí, ingeniero. Quilanga, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí el mediador, lógicamente, es un representante siempre del Estado, ¿no? En este caso, Senagua hizo de mediador. Entonces, hay que irnos preparando ya para ver si vamos definiendo. Ojalá para la próxima clase, José pudiera ya conversar con todos y cada uno de los compañeros para ir definiendo un compañero que nos permita realmente hacer de mediador del asunto. Ese lo vamos a elegir con la suficiente anticipación para que se vaya preparando. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos, digamos, los insumos necesarios como para poder irle dando forma a la ponencia que vamos a presentar, ¿no es cierto? Es decir, aquí tendríamos que elegir, entonces, la ponencia para luego poderla presentar, entonces, representando a cada uno de los actores. En la dramatización, recuerden que de alguna manera vamos a tener la presencia de un mediador, o sea, de una persona que puede ser un representante de una institución pública, un representante del Estado, que hace de mediador del proceso, en este caso para el ejercicio de dramatización. Pero necesitamos elegir entonces un conflicto en donde haya la participación de 3 actores, ¿no? Para no hacerlo muy largo, ¿no? Un actor que esté directamente vinculado con el conflicto socioambiental y que decimos son los actores primarios
o son los actores principales, digamos. Luego necesitamos bien actores un poquito secundarios, que son aquellos que de alguna manera están sufriendo las consecuencias del problema. Necesitamos también entonces la intervención de ellos y lógicamente actores que incluso lo que decíamos como que quieren y no quieren, ¿no? Actores interesados, actores un poquito realmente que están a veces en el plano de la inmanencia, en el plano invisible, y que a medida que el conflicto se va tomando cuerpo, a veces van apareciendo, ¿no? Incluso habíamos indicado en clases de que estos tres actores incluso pueden tener un proceso de metamorfosis, de cambio, de evolución. Puede ser que los primarios vayan decayendo su accionar y se vayan constituyendo en secundarios y hasta posiblemente no interesados. Y los no interesados que al principio eran los menos interesados en que se pueda realmente presentar y solucionar el problema, a veces resulta ser que pueden ser primarios, ¿no? Entonces, necesitamos ir clarificando aquello porque luego los grupos hay que hacer la ponencia para que haga la presentación entonces de cada uno y lógicamente el mediador tiene que hacer entonces la función que hace el Estado, ¿no? En tratar luego de tener una solución que permita de alguna forma conciliar en alguna medida los intereses de los actores que han venido participando en el proceso del conflicto socioambiental, ¿no? En la clase que estoy preparando, por ejemplo, estaba revisando de que casi nunca, ¿verdad? Dice que casi nunca, sí, pero como regla general, casi es muy raro poder contentar y satisfacer las necesidades de todos. Es decir, en un conflicto socioambiental siempre hay un grupo que puede ser un grupo minoritario o puede ser incluso un grupo de base de la comunidad que posiblemente no quede contento, que no quede satisfecho con la resolución de mediación tomada, ¿no? Y eso significa a veces de que puede resurgirse nuevamente el conflicto socioambiental. Incluso dentro de la presentación que voy a hacer para la próxima semana, por ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, de la sostenibilidad de la solución del conflicto. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Ustedes saben, como bien lo dijeron los compañeros del grupo número 4, me parece que fue Juliana, que decía de que el conflicto tiene una profunda connotación y una profunda sinergia con la parte política, ¿no? Entonces, a veces surgen y necesariamente aparecen problemas de carácter político, ¿no? Y ese tipo de problemas de carácter político a veces un poco dilatan los procesos de solución, ¿no? Incluso de manera intencionada o de manera desintencionada, pero lo cierto es que ese tipo de injerencia política puede poner en riesgo la solución del conflicto socioambiental. Entonces dice, estaba revisando información, entonces dice generalmente de que uno de los aspectos fundamentales en el mecanismo de mediación es de que la solución que se dé al conflicto socioambiental debe tener sostenibilidad, ¿no? Es decir, debe ser un mecanismo de solución que sea sostenible en el tiempo y en el espacio, es decir, que no sea una solución, qué sé yo, como de hoy para mañana, es decir, dieron la solución y al siguiente día se resurgió nuevamente el problema. Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos prácticamente que el compañero que vaya a ser de mediador, entonces, de alguna forma vaya preparándose ya para poder hacer ese proceso de dramatización. Que vamos a tratar de hacer lo que sea de la mejor manera. Tratemos de hacerlo realmente como que si fuera en la vida real, de tal forma entonces que podamos poner en práctica los diferentes contenidos y conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los contenidos teóricos de la asignatura, así como también en los contenidos prácticos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Y justamente pues dentro de los contenidos teóricos que estamos viendo, no podemos dejar a un lado el poder, ¿no? El poder es de fundamental importancia en la solución de un conflicto socioambiental. En las comunidades existen diferentes jerarquías, diferentes niveles de participación de la comunidad. Ustedes hablaron muy bien de los líderes, realmente la función que cumple la comunidad. Entonces a veces el mediador, de alguna manera, tiene que tomar en cuenta ese nivel de injerencia. Básicamente en toda sociedad yo diría que existen tres tipos o tres niveles de injerencia, ¿no? Que es el nivel ejecutivo, el nivel más alto, que es el que de alguna manera emite las resoluciones, emite las disposiciones. Luego tenemos un nivel intermedio que es el que de alguna manera transmite para que se pueda cumplir esa decisión. Y finalmente tenemos el nivel de base, el nivel de bajo, que es el que ejecuta el cumplimiento de esa disposición. Entonces,
Eso es de fundamental importancia realmente analizarlo, y justamente de eso es lo que estoy preparando para la próxima clase, para poder un poquito conversar respecto al nivel de participación en el proceso de mediación y las características que debe tener el mediador, el negociador. Es de fundamental importancia que sea un tipo que sea muy tolerante, por ejemplo, que tenga la capacidad de diálogo, que tenga el conocimiento. Es de fundamental importancia que el mediador tenga conocimiento de los lineamientos teóricos metodológicos de los conflictos socioambientales. Eso es de fundamental importancia. Entonces, por eso quisiera, por favor, que para la próxima semana, entonces, vayamos pensando ya en quién nos podría representar en el curso para que pueda hacer el trabajo de mediación, de mediador, ¿no es cierto? Además, recuerden que ustedes pues dejaron poniendo la vara muy alta en lo que tiene que ver con este tipo de procesos, de foros, de dramatizaciones, y yo creo que no va a ser la excepción en este caso que lo vayamos a cumplir. No porque estemos trabajando de esta manera totalmente virtual, quiere decir que no lo vayamos a hacer bien. Por el contrario, veo que esto nos está dando potencialidades, verán. Hay ciertas cosas que incluso a través de este medio no se las puede desarrollar y no se las puede a veces utilizar en la cuestión presencial. Entonces podemos aprovechar incluso de este medio para de esa manera incluso poder socializar de mejor manera lo que va a ser ese trabajo que va a constituir el último trabajo de la asignatura, ¿no? Y que va a significar incluso el valor de una prueba para poder acreditar entonces la asignatura. Bien, no sé si tal vez existe alguna pregunta, alguna cuestión que haya quedado tal vez por ahí vagando, alguna pregunta, alguna sugerencia tal vez. ¿Está claro? Les consulto, por favor, ¿está claro? Sí, ingeniero. Sí, ya. Ingeniero. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes realmente por la valiosa participación de ustedes. Todas las observaciones, por favor, que les hago con la mejor buena intención para que realmente puedan retroalimentar. Ese es mi ánimo. Mi ánimo es de que ustedes puedan retroalimentar y que cada vez vayamos haciendo las cosas de mejor manera. Por ejemplo, me dio mucho gusto, algunos grupos ya se explayaron y fueron muy versátiles en las exposiciones sin necesidad de estar leyendo mucho las láminas. En eso hay que ejercitarnos un poquito más. Entonces, esa es realmente la intencionalidad que yo tengo de poder un poquito retroalimentar los comentarios. Es para que vayan mejorando. Esa es mi única intencionalidad, nada más. Así que les felicito a todos. Han hecho un excelente trabajo, una excelente práctica. Miren, a pesar de todas las circunstancias que ustedes tienen, más trabajos, pero realmente han hecho un trabajo que yo particularmente lo valoro y lo pondero en un altísimo nivel, en un alto grado. Así que les agradezco, los felicito. No se olviden, por favor, entonces de revisar siempre las tareas que están en la página. Yo siempre estoy subiendo arriba. Y no se descuiden, por favor, en presentar en las fechas señaladas para de esa manera no tener dificultades absolutamente con ninguno en lo que tiene que ver con las calificaciones. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos veríamos el próximo jueves. Que tengan un excelente fin todavía de semana que estamos trabajando y un buen fin de semana entonces. Si Diosito lo permite, entonces nos podemos volver a ver la próxima semana. Que les vaya muy bien, chicos. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.